12 de octubre, Día de la Lengua, de Juan Carlos Onetti. Un muy querido amigo me incita a escribir unas líneas sobre el 12 de octubre. Dejo de lado, olvido la tantas veces degustada y digerida Magdalena proustiana, pero el efecto de este pedido es muy semejante en sus efectos. Me veo en la escuela con túnica blanca y una gran moña azul a manera de corbata. Penoso e interminable día, como lo fueron todos en aquel tiempo, porque uno de los inevitables tormentos estaba marcado por la fecha que celebra el momento en que Cristóbal Colón y sus hombres, buscando un derrotero a las Indias, conocieron por primera vez la tierra del Nuevo Mundo. Nada importaba que mis compañeros y yo pasáramos de grado. La víspera o antevíspera de la fecha fatídica, la maestra, eran siempre distintas maestras, pero actuaban de la misma manera y las recuerdo como una sola divinidad demoníaca e implacable. Reiteraba, como una pesadilla anual, la exigencia de que escribiéramos una composición sobre el 12 de octubre, que por entonces se llamaba, misteriosamente, el Día de la Raza. Me bastaba oír la terrible sentencia pedagógica para que la mente se me pusiera tan blanca como el papel que tenía delante. Antes de encontrar el primer lugar común que desencadenaría los demás, me sentía en una situación ambigua. Dudaba si encarar el tema como descendiente de descubridores o como heredero de los descubiertos. Pero aprendí que el suplicio era fácil de sortear. Bastaba con recordar los nombres de las carabelas y evocar la figura de la reina vendiendo sus joyas, nombrar a los hermanos Pinzón y el puerto de Palos. La composición era aprobada y al año siguiente el infatigable almirante volvía a descubrirnos con matemática puntualidad. De todos los hechos vinculados a la fecha mencionada, la leyenda de la venta de las joyas para comprar y equiparar carabelas era la que ejercía mayor fascinación sobre mí. Me parecía una decisión ilógica, tratándose de una soberana tan poco propensa a empresas descabelladas como doña Isabel. En todo caso, mi fantasía infantil unió esas joyas con los herretes de Ana de Austria y el collar de María Antonieta. Cuando salí de la escuela, me creí libre del 12 de octubre para siempre. Pero mi familia tuvo la ocurrencia de trasladarse a una localidad muy próxima a Montevideo. Era un lugar muy hermoso, sí, y el más distante del mar, y se llamaba, y sigue llamándose, supongo, Villa Colón. Cuando llegaban las tormentas primaverales, la sombra del gran navegante se paseaba bajo la lluvia, esperándome. Muchas de las calles llevaban nombres alusivos al entonces odiado Día de la Raza: Fernando el Católico, Isabel la Católica, Martín Alonso y Vicente Llanés Pinzón, la Pinta, la Niña, la Santa María, etc. Todas mis simpatías se concentraban en la niña, que era mi favorita y a la que atribuía todos los méritos del descubrimiento. En el primero o en el segundo año del liceo, el profesor de idioma español tuvo la diabólica ocurrencia de hacernos escribir una nueva composición sobre el tema eterno. Nos hizo la advertencia de que nuestros trabajos debían ser mucho mejores que los de los pobres niños que tenían la desgracia de vivir en barrios de nombres tan anodinos y de prosaica significación como El Prado, Ciudad Vieja, El Cordón,
puntacarretas, pocitos, etc. Procuré inspirarme, tomando conciencia profunda del lugar privilegiado en el que vivía, y obtuve la calificación de deficiente, además de una buena reprimenda a causa de mis disparatadas asociaciones de ideas. Creo que estas innumerables composiciones escolares y liceales me hicieron experimentar desde la niñez el horror de la literatura de que habla Rubén Darío. ¿Cómo iba a sospechar que después de tanto tiempo y en esta orilla del mar volverían a salirme al encuentro los viejos dioses de la infancia, no conjurados por maestras ni profesores, sino por un amigo? Todo parte de un equívoco. El 12 de octubre es un tema muy apropiado para atormentar a los niños y para despertar el interés de los grandes escritores. No me cuento entre estos, pero tal vez la amistad pueda hacer milagros y me permita redondear 2 o 3 ideas no originales, pero más o menos claras sobre tan complejo tema. Ahora cuento otro recuerdo, más próximo pero también lejano. Un millonario argentino, por razones que no vienen al caso, me invitó una vez a una estricta comida de 8 personas. Apareció de sobremesa el tema de la conquista de América. Se trataba de resolver qué era lo más importante que ella había aportado a los futuros países hispanoamericanos. Quedó decidido que el gran aporte había sido la fe católica. No puedo negar que gracias a esto miles y miles de aborígenes fueron salvados del infierno y sustituidos por negros africanos que no tenían alma. En minoría de 1 contra 7, aduje tímidamente que lo más importante que había traído la conquista era el idioma. Yo defendía mis propios intereses. En realidad, creo que lo más valioso no fue el descubrimiento del 12 de octubre, sino su consecuencia inmediata, la conquista, la apropiación violenta de la cosa descubierta. Sería temerario, casi insolente, pretender señalar las luces y las sombras del imperio español de ultramar. Todas las conquistas se fundan en un atropello. Basta con leer los periódicos que se publican en estos días. El coraje, la ambición del poder, el afán de lucro y la crueldad han sido siempre cualidades características de los conquistadores. Debo limitarme, pues, a la última consecuencia del 12 de octubre de 1492, la actualidad de Hispanoamérica que, como la inmensa mayoría de los hispanoamericanos, tampoco conozco muy bien. No obstante, la he disfrutado y sufrido por constituir una parte de su cuerpo inmenso y que sigue vivo a pesar de haber sido tantas veces atormentado y descuartizado, y sigue vivo como una unidad superior a las naciones y a las razas, porque sigue hablando o quejándose, gritando, callando en una misma lengua espléndida, en una de las lenguas más bellas y más ricas del mundo. Esa lengua, única y múltiple, expresa las más diversas realidades étnicas, geográficas y sociales que la alimentan y la ensanchan. En un idioma permanece todo lo mejor, lo más hondo y lo más vivo que se ha dicho y se ha escrito en el mundo. Calderón de la Barca, por ejemplo, no es un invento alemán como dice un amigo mío que, a pesar suyo, escribe en un envidiable castellano, sino alguien que me sigue diciendo cosas admirables en mi misma lengua, aunque nos separe un tiempo de 300 años. También me las dice Juan Rulfo, aunque nos aparten miles de kilómetros. Este idioma sabe defenderse, por ahora, de televisión
radio, periódicos y escritores hispanoamericanos. Conquistada por los españoles, precaria y fugazmente independizada, para ser conquistada luego por varios imperialismos cada vez más impersonales, más sórdidos y despiadados, Hispanoamérica sigue siendo una gran voz, formada por pequeñas voces innumerables. Por eso, el 12 de octubre no debería llamarse ni Día de la Raza, ni Día de la Hispanidad, sino Día de la Lengua, el idioma o el habla. Personalmente, he comprobado que vivir en España, aunque suponga el destierro del país natal, no significa vivir desterrado de América, porque España es también una parte de América. Octubre de 1976.